Buenas amigos, estimados amigos de YouTube, ¿cómo están? Los invito nuevamente a suscribirse al canal antes de comenzar. Los invito a activar la campanita y a darle like. Los invito a compartir también, así podemos difundir la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de hacerlo por este medio y por un montón de otros medios más, ¿no? Y siempre pienso en la cantidad de videos que hay circulando por las redes sociales y por qué no compartir algo que es de edificación, algo que tiene vida, que es la palabra de Dios. Y también te invito a ver, si es que no viste los videos anteriores donde estuvimos hablando y vamos a seguir hablando un poco acerca de doctrina fundamental. Hablamos acerca de Dios, hablamos acerca de la palabra de Dios y acerca del hombre en la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad quiero invitarte a dar un paseo por la Biblia una vez más acerca de un tema también que es fundamental y principal en las Escrituras. Y es acerca del pecado. Esta realidad que tantas veces te has sentido quizás aislado de él, quizás piensas que no tienes nada que ver con él, o en otras situaciones quizás sentiste de que te has sentido muy sucio. Pero qué interesante es poder tener la visión de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios, acerca de lo que dice, de lo que piensa del pecado. Y para empezar, quiero invitarte en esta primera parte del video a poder ver la naturaleza del pecado. Y luego te invito al próximo video a poder ver el origen del pecado y las consecuencias. Pero para adentrarnos rápido en el tema y hacerlo práctico, quiero invitarte a poder ver algunas declaraciones acerca de lo que no es el pecado. Porque hay muchos de parte de la filosofía ha tratado de explicar acerca de este mal, que en primer lugar lo reconoce como eso, ¿no? Como un mal moral, no como un pecado en sí mismo. Y así en cuanto a su origen, en cuanto a sus consecuencias, también hay distinciones en la filosofía, ya que es un tema complejo y que trata de explicar estas actitudes y reacciones que son normales o naturales en muchas ocasiones, ¿no? Porque cuando pensamos en el pecado se nos abre un abanico amplio de ideas y de situaciones que vemos en nuestra vida cotidiana, que vemos en la tele, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y te decía recién, primero vamos a ver algunas declaraciones de lo que no es pecado. Y sabes, en primer lugar, el pecado no es una calamidad que el hombre tomó para sí o que fue transmitido, que fue envenenado de alguna manera de este mal, de esta maldad. No, no es así. El pecado no es algo pasivo. Esto también es parte de lo que un poco la filosofía dice, ¿no? Que el pecado es algo pasivo, que no tiene, que necesariamente no siempre tiene consecuencias, pero la Biblia y la historia y aún tu vida y tus pensamientos y tu realidad demuestran que el pecado es algo pasivo, es algo que tiene consecuencias y no solamente en tu vida, sino que también puedes afectar muchas veces a tu entorno. En la Biblia tenemos montones de casos y de ejemplos acerca de lo que te estoy diciendo. El pecado no es un grado menor de la bondad. Algunos dicen que es también aquellos que son menos bondadosos, bueno, aquellos son pecadores. También se piensa de que el pecado se llega a comprender o se puede entender cuando uno entiende o conoce en la dimensión de lo que Dios piensa del pecado. También son algunos pensamientos filosóficos, muchos están aproximados acerca de lo que la Biblia dice, pero son incompletos y están lejos de lo que la palabra de Dios dice y aún de lo que el humano, del ser humano natural, normalmente muestra en su vida. El pecado, esto es interesante, también no consiste solo en actos externos. Muchas veces lo relacionamos, o generalmente cuando uno es niño, por ahí más inocente quizás, lo relacionas con hechos que se hacen en el exterior, ¿no? Y muchas veces nosotros, he hablado con personas mayores que piensan, cuando se habla de pecadores, de aquellas personas que son asesinos, que son homicidas, que cometen grandes crímenes. Y déjame decirte que tampoco es así. La Biblia hace un claro énfasis acerca de qué es realmente, cuál es la naturaleza
del pecado, de esto que solamente lo vamos a entender o vamos a tener un concepto adecuado acerca del pecado, es cuando lo llevemos a la medida o cuando lo veamos con relación a Dios. Esa es la única manera de entender lo que es el pecado. Por eso es necesario conocer a Dios para entender lo que es el pecado. Cuando uno ve a Dios, su santidad, cuando uno ve su esencia, su perfecta moralidad, por decirlo de alguna manera, su perfecta santidad, es ahí cuando uno entiende, dimensiona lo que realmente es el pecado. Ahora, quiero darte 3 características acerca de lo que es, de la naturaleza del pecado y de cómo actúa en tu vida y en mi vida. En primer lugar, el pecado es algo que no se puede negar en tu vida y en mi vida de ninguna manera. Te voy a llevar a leer el Salmos, capítulo 51, versículo 3. Aquí sucede una historia interesante. Si no la has leído, te invito a que leas. El salmista, el que escribe en este momento, es el rey David. El rey David había caído en un pecado atroz. Había tomado a la mujer de uno de sus jefes de los ejércitos. Intentó, porque ella quedó embarazada después de haberla tomado, entonces intentó hacer venir a su marido de la guerra, a su esposo de la guerra, que pase la noche con ella para hacerlo creer de que este embarazo había sido consecuencia de la relación con su esposo. Realmente fue de película lo que pasó, pero fue real y no es tan loco a lo que vivimos, ¿no? Cuántas historias conocemos y quizás aún más espeluznantes entre familias y situaciones que no la vamos a mencionar en este momento. Vamos a la Biblia y dice, David, reconociendo esta situación, arrepentido por esta situación, por el dolor y lo que había causado el pecado en ese momento, él se mira en su interior y empieza a hablar con Dios en una oración de arrepentimiento y de dolor. Dice, Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes qué pasaba con su pecado? Estaba ahí delante de sus ojos, en su cabeza, en su corazón, una y otra vez recordando su maldad, lo que había hecho, cómo había tramado todo. Decime si no te has sentido así. Si no has sentido que cuando querés lograr alguna maldad o cuando querés llegar a algún lado equivocado, erróneo, lo empezás a planificar en tu corazón, en tu mente y te haces ideas de una cosa o divagás con algunas historias o con algunos deseos. Eso es el pecado. Y cuando vos ves eso, te das cuenta que no se puede negar. Es imposible decir, no hay una existencia real del pecado. Es imposible. En segundo lugar, el pecado no se puede justificar. ¿Y sabe quién entendió esto? Job, aquel hombre que lo perdió todo, aquel hombre que fue puesto a prueba por Dios. Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió sus riquezas. Y después de hablar con sus amigos y tener una charla acerca de tratar de entender de qué había pasado con esto, él entiende y dice en el capítulo 9, versículo 1, y respondió Job, respondiéndolo a un amigo, y dijo, ciertamente yo sé que es así, ahora vas a ver qué es lo que está afirmando. Y se pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Claro, porque cuando te parás delante del Dios que Job va a relatar ahora, y dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Versículo 5, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale, sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job mira el poder de Dios y dice, yo no me puedo esconder de su poder. ¿Qué puedo decir delante de Dios? Si tiene la autoridad y el poder sobre toda la tierra, cuánto más sobre mi corazón, cuánto más sabe lo que hay en mi vida. No hay justificación. Te das cuenta tus actitudes
tus maldades, tus reproches, tus enojos, tus iras, tus celos, perdón, no tienen justificación. No hay forma de explicarla. Muchas veces vos me decís, yo respondo así, pero porque me tratan mal o porque soy así. Tampoco es justificación válida para lo que estás diciendo. Y ahí tenés otra característica más del pecado: es imposible justificar, no se puede justificar. Y en tercer lugar, el pecado, déjame decirte de esta manera, no se puede esquivar. Es decir, no hay forma que vos digas, no, esto yo no voy a hacer. Esta decisión no voy a tomar. No hay manera en que lo hagas. ¿Y quién se enfrentó con esta situación también? Allí en Isaías, te invito también a que puedas buscar en tu palabra, en tu Biblia allí, en Isaías capítulo 59, allí en el versículo 4, dice el profeta Isaías mirando el pueblo y transmitiendo palabra de Dios, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y dice el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua, todo el ser contaminado. Es una visión de parte de Dios del pueblo, de la situación de cómo estaba su pueblo. Se presenta delante de Dios y Dios lo mira y dice: están todos contaminados. Y ¿sabes qué? Más aún, porque decía que el pecado no hay forma de esquivarlo. Y dice el versículo 4 del capítulo 59, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidades. Lo único que sale de nuestras vidas o lo mejor que sale de nuestras vidas es hacer la maldad, hacer lo malo. Entonces ahí tiene tres características naturales y básicas, pero tan importantes acerca del pecado en tu vida. No se puede negar, no se puede justificar y no hay forma de esquivar tampoco muchas situaciones. Y empezamos a ver entonces lo que la Biblia dice, y literalmente lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado es el no tener la capacidad de conformarnos a la ley de Dios. Entonces tenés un parámetro que es la ley de Dios, la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios? El amar a Dios, el hacer su voluntad, el obedecer bien. El hombre no puede alcanzar esa demanda bajo ningún punto de vista. Porque aparte, el pecado no solo incluye acciones individuales, acciones, como decíamos recién, externas, como mentir o como matar, sino también se refiere a estas actitudes que son acciones pecaminosas naturales en tu vida. Y tenemos allí, para recordar solamente allí en el Éxodo, tenemos en el capítulo 20 los mandamientos, ¿te acordás? Y encontrás, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 20, palabras como estas que Dios le daba a su siervo Moisés para el pueblo. Y le dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces Dios empieza a hilar fino acerca del pecado. Claro, porque tenés las acciones externas, esas acciones con las que directamente atacás a otra persona, como hablábamos recién acerca del mentir, acerca del robar, pero Dios empieza a ir un poco más profundo y habla acerca de la codicia, habla acerca del enojo, habla acerca del adulterio. Allí en Mateo, ¿te acordás? Cuando Dios no solo se queda con el no codiciar, sino que dice en Mateo en el capítulo 5 en adelante, cuando encontramos allí el sermón del monte, Dios empieza a ir a la conciencia, al interior humano. Y menciona, como te decía recién, el celo, estos pecados, la ira. Encontramos allí en Gálatas también capítulo 5, en versículos 20,
estos deseos de la carne, no lo vamos a buscar, pero te invito a que lo puedas buscar. Y fíjate cómo son detallados estos pecados de la carne que van en contra del espíritu, que van en contra de lo que hablábamos recién, de la ley de Dios, de la demanda de Dios. Yo te voy a mencionar solamente dos palabras que describen o que transmiten lo que es el pecado. Una es en el griego, en el Nuevo Testamento, la encontrás allí en el Romanos capítulo 3, 23. El texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra ahí para describir a pecado es amartema en el griego. Te invito nuevamente a que puedas indagar, a que puedas buscar, usar un diccionario bíblico, buscar las palabras, entender lo que Dios y de la manera que Dios dejó con claridad plasmado en su palabra lo que significa el pecado. Y esta palabra, amartema, tiene que ver con errar al blanco. Aquí el pecado puede ser visto como cualquier actitud o acción humana que no dan el blanco en la meta de Dios. Otra palabra que tenemos en el Nuevo Testamento es parábasis. Esta palabra la encontrás en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, la palabra ahí, parábasis, como te decía recién en el griego, denota el traspasar una línea prohibida. Y según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre deliberadamente o voluntariamente o accidentalmente traspasa la línea de la ley de Dios. Entonces nos damos cuenta, por experiencia propia te das cuenta que el pecado es completamente perjudicial. Y no solo para tu vida en lo personal, sino también es perjudicial para tu vida emocional. ¿Sabes qué es lo que causa el deseo de muerte en tantos adolescentes hoy? Es el pecado, no es ni el divorcio de sus padres, que seguramente tiene un grado importante en lo que lo afecta emocionalmente, sentimentalmente, pero es el pecado lo que ha causado este dolor en nuestras vidas, estas decisiones que queremos tomar, que por ahí no lo entendemos, pero está a la vista, es algo que no se puede negar, como decíamos recién. Y entendemos por medio de la palabra de Dios que el pecado está en directa oposición a Dios. Está en directa oposición a todo lo bueno de su carácter. Y sabes que Dios aborrece eternamente el pecado. Dios lo aborrece porque el pecado en esencia es la contradicción a la excelencia de su santidad. El pecado contradice completamente la santidad de Dios. ¿Y sabes qué tiene que hacer Dios? Aborrecerlo. Dios aborrece el pecado. Ahora, para ir terminando, ¿sabés de qué manera aborrece Dios el pecado? Acordate del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Génesis capítulo 7, versículo 4. Dice Dios, porque dentro de 7 días, Dios hablando a Noé, haré que llueva 40 días y 40 noches y voy a borrar de la tierra todo lo que he creado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del Génesis 1, 2, donde Dios creó toda su creación, hizo todos los seres del mar, como vimos en los primeros capítulos, vimos los seres en los cielos, en la tierra, al hombre, a la mujer? ¿Qué pasó en estos breves capítulos con el hombre? Bien, el hombre se rebeló contra Dios. Después de que cae, después de que el hombre peca, que lo vamos a ver en el próximo video, de qué manera entra el pecado en el mundo, el hombre dice que tenía su pensamiento de continuo al mal. Dice el versículo 5 del capítulo 6, en la versión NTV de la Biblia. Y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era malo, era de continuo al mal. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cubrió la tierra con agua. Cubrió la tierra y murieron todos excepto 8 personas que Dios salvó por su gracia. ¿Te das cuenta de qué manera aborrece Dios el pecado? Y pensamos automáticamente en el infierno. Ahora, ¿qué es este lugar que la Biblia, solo para mencionar, menciona más el infierno que el cielo? Es un lugar de castigo, es un lugar de tormento, es un lugar donde no la vas a pasar bien, donde aún ni Satanás, ni todos sus demonios,
ni todos sus aliados, aquellos que se rebelaron contra Dios, la van a pasar bien. Dice el versículo 41 del capítulo 25 de Mateo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es un lugar eterno. Es un lugar donde el sufrimiento no va a tener fin, donde la causa, la condenación del pecado no va a tener fin, preparado para el diablo y sus ángeles. Y cuántas veces nos han pintado en la tele películas y situaciones acerca del diablo allí en su lugar de gobierno, con autoridad, allí consiguiendo y dando a sus súbditos lo que necesitan. Lejos está lo que la Biblia dice acerca de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar fue resultado del pecado. Fue la consecuencia final para el pecado. Es el destino final para el pecado, el infierno. ¿Te das cuenta de qué manera Dios aborrece el pecado? Pero cuando pensamos en la manera en que Dios aborrece el pecado, pensamos automáticamente en Cristo. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en su abandono, pensamos en el dolor en la cruz, pensamos en su olvido de sus amigos, de su familia y de su Padre. Cristo fue abandonado literalmente a causa de tu pecado y de mi pecado. Ahora, ¿sabes? Quiero terminar con esto, pero es interesante que podamos entender la magnitud del pecado, porque es algo que no se puede negar. Y su naturaleza es ir en contra de lo que es Dios en esencia. Y quiero terminar haciéndote un llamado, haciéndote una invitación y tomando las palabras que el mismo Dios expresa a su pueblo. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y una vez más las palabras de un Dios amoroso, las palabras de un Dios que no se ha olvidado de vos para nada, las palabras de un Dios que entiende las consecuencias y el dolor que causa el pecado. Que mira tu familia, que mira tu entorno, que mira tu vida, quizá castigada, lastimada por la maldad. Y ¿sabes qué hace? Te hace una nueva invitación. ¿Y sabes qué te dice? Venid. Y dice el versículo 18 de Isaías, capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Te das cuenta? Como el pecado te ha dejado en una deuda eterna con Dios. Y no solamente ahora podés salvarte de esa condenación eterna, de ese lugar de dolor, de castigo que está preparado para aquellos que aborrecen el nombre de Dios, sino que es necesario que cada día te pongas a cuentas con tu Dios. Que cada día estés a cuenta, porque el pecado es una realidad que no la podemos negar y con la que tenés que luchar, con la que tenés que lidiar mientras estés acá en la tierra. Y si vos en ningún momento generaste o tuviste una relación con Dios, con este Dios que se acerca, te mira y te quiere perdonar y salvarte de esta condenación, que es inminente, te invito a que puedas hacerlo en esta hora. Venid a mí luego, dice Jehová. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y decirle en tu corazón: Dios, en este momento entendí la magnitud del pecado, cómo me ha separado de ti, y la condenación y el castigo que me espera no lo quiero, Dios. Quiero aceptar tu perdón, quiero aceptarte como mi Salvador, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que puedas compartirlo con algún ser querido, que puedas dejar un comentario quizás, ¿por qué no? Y ojalá hayas entendido de qué manera el pecado ha afectado y puede llegar a afectar tu vida. Quiero invitarte a que puedas luchar con él, a que puedas transmitir acerca de esta necesidad y no dejes de hablar de Cristo, la única solución al pecado. Que Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video.